Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a comenzar, hermanos, esta celebración del Día del Señor, celebración de la palabra de Dios, la comunión espiritual, la oración y bendición final. Celebremos el Día del Señor, que vamos celebrando siempre en el tiempo del verano, en lugar de la Santa Misa. Hoy vamos a celebrar el cuarto domingo del tiempo ordinario. Y vamos ahora mismo, poniéndonos en la presencia de Dios, a escuchar la lectura de las distintas partes de la Sagrada Escritura que nos trae la liturgia de la palabra de este domingo. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo: El Señor, tu Dios, te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Esto es precisamente lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: No quiero seguir escuchando la voz del Señor, mi Dios, ni miraré más este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo: Lo que acaban de decir está muy bien. Por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta, semejante a ti. Pondré mis palabras en tu boca, y él dirá todo lo que yo le ordene. Al que no escuche mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios, y nosotros, el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, sino que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar.
Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Angelica dicta deliantum nostra delicta. Amén. Estas lecciones de la palabra de Dios que hemos escuchado en este cuarto domingo del tiempo ordinario se refieren, entre otros ricos temas que tienen, a la enseñanza. La enseñanza. Todos necesitamos aprender. A diferencia del resto de las especies del reino animal, el ser humano necesita que otro le enseñe todo, absolutamente todo. Venimos al mundo tabla rasa, necesitamos que alguien nos enseñe. Qué difícil que fue el pasado año en este sentido en nuestra patria y en tantos lugares del mundo, pero especialmente en nuestra patria. Fue muy difícil enseñar a distancia, fue muy difícil hacer que se pudiera evaluar cuánto han aprendido o no los chicos, los jóvenes, los niños. Es muy importante esa cercanía con el maestro para poder recibir la sabiduría que nos va haciendo crecer en la vida. La enseñanza es vital. Y de ese modo presencial, lo del año pasado no se puede volver a repetir, no debería ser así. Esperemos que se iluminen las mentes de quienes tienen que organizarlo. Aquí hay presente, y para eso nos reunimos en la escucha de la palabra y su meditación, un maestro que es siempre presencial, que está siempre con nosotros. Al decir de San Agustín, habla internamente y nos enseña las verdades que ya antes ha proclamado y que fueron escritas o recogidas en las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos a nuestra disposición para leer. Jesús entró al lugar donde estaban todos, la sinagoga, y se puso a enseñarles. Y su enseñanza deslumbraba a quienes lo escuchaban, porque era una enseñanza nueva, con autoridad, decían. ¿En qué sentido? Esta autoridad le venía precisamente por la novedad, una explicación nueva, distinta de todas las profecías antiguas, porque él era la realización de todas esas profecías. En él se cumplían todas esas profecías antiguas y entonces las podía explicar mucho mejor que cualquiera de los doctores de la ley de su tiempo y los tiempos anteriores, que veían como entre sombras y oscuras y podían entender apenas algunas cosas. Cuando se cumple algo prometido, entonces se entiende todo lo demás. Jesús es la realización de todas las promesas del Antiguo Testamento y entonces al explicarles allí en las sinagogas la palabra de Dios, la entendían de una manera nueva. Pero además, esa enseñanza con autoridad que veían en Jesús venía de la coherencia entre sus palabras y sus acciones. No era como veían por ahí en otros maestros de Israel, como pasa también entre nosotros, seres humanos falibles, que muchas veces proclamamos lo que es verdad, pero no siempre lo vivimos perfectamente nosotros. Debemos convertirnos todo el tiempo en esto, pero no debemos dejar de enseñar
esta enseñanza de Jesús porque es suya, de Jesús. Él es el maestro, nosotros solo los repetidores, como el parlante que repite el sonido que dice el que está en el micrófono. El Señor promete a su pueblo en la antigüedad un gran profeta. Le habla a Moisés y por medio de Moisés al pueblo, diciendo que va a venir un gran profeta, al estilo de Moisés. Ese es un anuncio del Mesías, del último momento, de este tiempo nuestro, que es el último de la historia. Va a venir un nuevo Moisés, diferente y más poderoso, un profeta capaz de explicar todas las cosas y de llevarlas a su realización. Ojalá nosotros escuchemos siempre esa voz, lo hemos dicho en el Salmo responsorial. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, que no pongamos obstáculos, que no endurezcamos el corazón, porque hubo momentos en que aquel pueblo antiguo endureció el corazón y no quiso escuchar las palabras que Dios le enviaba a través de Moisés. Para esto debemos inclinarnos para adorarlo, hemos dicho en el Salmo, doblar la rodilla ante el Señor que nos creó. Él es el que nos conduce. Este primer reconocimiento tenemos que hacer de la autoridad del Maestro que nos enseña a través de los repetidores, ya digo, de su enseñanza, que son los ministros de la Iglesia, que son los textos de la Sagrada Escritura, escritos por los discípulos del Señor. La fama de este nuevo Moisés que se presenta allí en la sinagoga de Cafarnaúm se va extendiendo por todas partes. La fama se extiende, pero la escucha y la aceptación de la enseñanza no siempre. Esta es parte de nuestra libertad humana. Escuchamos el mensaje, pero no siempre le hacemos caso. O no todas las veces, al menos. Nos contentamos quizás con una parte de esa enseñanza y descuidamos otras partes. No tenemos tiempo, no la comprendemos bien, no nos hicimos tiempo para averiguar cómo entenderla mejor. Nos fuimos a buscar respuestas a quién sabía más, nos quedamos ahí con un poquito. Si no pudimos hacer más, tampoco se nos pedirá más. Pero si podemos hacer más, debemos hacerlo, porque se nos pedirá cuenta de nuestra capacidad. No solo escuchar la fama de Jesús, sino atender a su llamado, a su enseñanza y ponerla en práctica. A veces es nuestra culpa que la enseñanza del Señor no se vea reflejada en nuestras obras, por muchas razones. Nos hemos acomodado a un estilo de vida, a un criterio. Seguimos a fulano o mengano en lugar de seguir a Cristo, a veces pensando que de esa manera se sigue más perfectamente a Cristo, y no es así. El Señor lo advirtió tantas veces. Vendrán otros que se presentarán como en mi nombre, pero irán en su propio nombre. Solo en la Iglesia de Cristo se encuentra el mensaje de Cristo, solo en la Iglesia de Cristo, porque la fundó. Él es el que tomó la decisión de hacerlo así. No es un invento de los hombres, es un invento de Dios. Y hay que verlo así. Si yo no lo veo así, no veo el misterio que se encierra allí y me quedo fuera del misterio. La Iglesia es un misterio, sin duda, donde se mezcla lo divino y lo humano, y muchas veces resalta más lo humano con sus debilidades que lo divino. Tenemos que saber distinguir allí el misterio de Dios. Para eso tenemos que tener un corazón bien dispuesto, abierto y sobre todo humilde. No lo sé todo. Debo aprender de quien sabe más. Otras veces hay dureza del corazón directamente, ¿no? No quiero saber eso, no quiero porque quiero lo que yo quiero. Eso es peor, ¿eh? Esa dureza del corazón puede llevar a la soberbia o a la pusilanimidad, que son los dos extremos de un mismo pecado, que el Señor llama pecar contra el Espíritu Santo. Y dice, ese no será perdonado, porque el que lo comete no quiere el perdón, se aísla, se separa de Dios. No seamos nunca de esos, y tratemos de rescatar lo que podamos de ese ensañamiento con la palabra. Jesús es el nuevo Moisés del que habla el libro del Deuteronomio, que se presenta
en medio de los hombres con poder sobre los espíritus impuros. Es profeta, es maestro y es legislador. Establece leyes para su pueblo, porque establece un nuevo pueblo. Como Moisés comenzó estableciendo el pueblo de Israel, depositario de las profecías antiguas para esperar al Redentor prometido, Jesús, el Redentor prometido, cuando llega y cumple aquellas profecías, también establece otras nuevas y legisla a ese pueblo para que sea un pueblo nuevo. Somos nosotros, los bautizados. Debemos mostrar coherencia con esta tarea. Dedicarnos a Dios, de eso se trata. Quiere el Señor que nos dediquemos a Él. Porque ¿en qué otra cosa nos ocupamos? Muchas, muchísimas. Ahora, todas esas cosas a las que nos dedicamos son tan o más importantes que Dios. Seguro que no, seguro que no. Entonces, no tenemos que dejar de ocuparnos de las cosas que debemos hacer, de nuestras obligaciones, de nuestras tareas, pero no poniéndolas o superponiéndolas a Dios. Primero, Dios. Dedicarle a Dios toda nuestra vida. Dedicarle a Dios la vida matrimonial, familiar. Es una vocación del Señor ese camino. Es un llamado que Dios hace a santificar el amor humano, a establecer iglesias domésticas en cada casa de los cristianos debe haber una iglesia doméstica. Es algo que nos dejó todo el mal del año pasado, ciertamente, estar más tiempo en casa y poder celebrar los misterios también en casa con los propios, reavivar las iglesias domésticas. Siempre es así, no hay mal que por bien no venga, dice el refrán. Y debemos cultivarlo, pero no simplemente porque no tenemos más remedio. Tenemos que cultivarlo porque es bueno, porque es la concreción de esa vocación a la que el Señor llama a la mayoría de los cristianos en la santificación de la vida familiar. Pero también en el celibato por el reino, como explica el apóstol en la segunda lectura. Hay dos caminos. Hay un camino que permite una mayor dedicación a Dios, que no interfiere con las obligaciones que debe tener el que es casado. Varón o mujer, esposo o esposa, tiene que dedicarle tiempo al otro cónyuge y atender a sus necesidades. En cambio, el que no se casa, el que elige no casarse, tiene todo el tiempo y dedicación en su corazón para Dios y las cosas de Dios. Así debe ser, para eso elegimos esto. Claro que también aquí, así como en el matrimonio se puede fallar, también se puede fallar en esta elección del celibato, de dedicarle el corazón solo a Dios. Tenemos que rezar muchos unos por otros y ayudarnos y corregirnos y fortalecernos unos a otros. ¿Por qué? Porque debemos dedicarnos a Dios, en serio, de corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, en la vida de consagración de lo humano, del amor humano en la vida familiar y también, con más razón, en la consagración del mundo desde la dedicación plena del corazón por medio de la vida celibatal. Es una elección que se hace a una edad madura, cuando se escucha la llamada del Señor y se la sigue. No es una imposición, no es una imposición. A veces se habla muy mal de esto, ¿no? Es más, hasta se le echa a esta decisión de santidad la culpa de muchos pecados atroces que la humanidad comete a diario en tantas partes, a las que también han caído tantos miembros de la Iglesia, miembros consagrados de la Iglesia, lamentablemente. Se habla muy mal y sobre todo refiriéndose a los varones. ¿Por qué no se casan los curas? Yo nunca he escuchado que se diga por qué no se casan las monjas. ¿Usted lo escuchó? Nunca lo escuché. Parece como que vendría mejor que las monjitas no se casen, ¿no? Para que se dediquen a todas las tareas que hacen. Pero el cura podría ser exceptuado. Me parece absurdo, ¿no? No es así como lo ha pensado el Señor, no es así como llama a algunos hombres y mujeres a su seguimiento, no es para eso. No es para ponerles una trampa, como dice el apóstol, sino para mostrarles un camino de mayor libertad del corazón. No es que el camino del matrimonio sea inferior o no sea un camino de santidad, todo lo contrario. Es que el Señor necesita para su obra a algunos de manera completa, tiempo completo, full time, y a otros los quiere a través de
Sí, también full time, también para Él, también consagrándolo todo, pero a través del amor humano, de lo que es temporal para ofrecerlo a lo eterno. En pocos días, el día 2, vamos a celebrar la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Y es bueno que valoremos esa consagración de tantos hombres y mujeres que han dedicado su vida a Dios y que lo hacen muchas veces, la mayoría de las veces, en situaciones muy difíciles. Debemos apoyarlos, sostenerlos con nuestra oración, con nuestra compañía cuando esto es así posible, y dentro de la iglesia, en el seno de la iglesia, porque es allí donde, unidos al árbol, fructificamos bien. Elegir solo a Dios, elegir solo a Dios. El que nos enseña el camino de salvación es Dios. Escuchar a este maestro interior que nos enseña, elegir solo a Dios. Esta fórmula tan breve, esta palabra tan fácil de decir, tiene muy mala publicidad en nuestro mundo de hoy. Parece que esta elección de solo Dios fuera un desgarramiento insoportable para el hombre. Ciertamente lo es para el que tiene puesto su corazón solo en lo temporal y pasajero, porque sería como dejar lo único que se tiene, y eso es atroz. Pero como lo único que realmente se tiene es lo que va a ser pleno en la eternidad que Dios nos promete, debemos una y otra vez elegir a Dios y solo a Dios. Esa es nuestra verdadera felicidad. Vamos ahora a hacer nuestra comunión espiritual para pedirle al Señor que hable en nuestro corazón, que Él nos enseñe todo lo que quiera que sepamos, que Él nos llame por el camino que Él quiera para nosotros y que nosotros sepamos responderle con generosidad. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero referirme a algunas celebraciones de esta semana, especialmente, como he dicho, la del martes, fiesta de la presentación del Señor. Se celebran los 40 días después de la Navidad, el Señor es presentado en el templo. Es una fiesta que tiene que ver con el tiempo que ya hemos dejado atrás de la Navidad, que nos ayuda a revivirlo de alguna manera. Y es internacionalmente la jornada de la vida consagrada. En la Argentina se celebra también el 8 de septiembre, por una cuestión de calendarios, en esta época cae en tiempo de vacaciones. Pero bueno, es la jornada mundial de la vida consagrada. Acordémonos entonces de todas las personas consagradas que conocemos y de las que no conocemos y necesitan de nuestra oración y ayuda. Y al otro día es un santo muy popular, San Blas, obispo y mártir, el protector de las gargantas, de los males de garganta. Y podemos recibir, si vamos por la parroquia, una bendición especial con las velas de San Blas aplicadas al cuello. El sacerdote hace una oración invocando la protección de este santo que, cuando iba camino del martirio, fue reclamado por una madre cuyo hijo se estaba ahogando con una espina de pescado, y el santo, deteniéndose con los verdugos ahí llevándolo, pide a Dios la gracia de que se salve ese niño. Inmediatamente
desaparece aquella espina y el niño comienza a respirar normalmente. Bueno, el santo es llevado al martirio, pero se recuerda ese tema y así se lo ha nombrado patrono de todos los males de garganta. Ojalá podamos todos recibir la bendición ese día. Es un miércoles, entre semana, pero podemos hacerlo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en paz.